Saludos a todos, deseando que estén muy bien. Quisiera compartir nuevamente con ustedes algo muy breve de la palabra de Dios que espero sirva en cada momento de sus vidas. Y quiero partir compartiendo un breve trozo, simplemente comentándotelo, del Evangelio de Juan. Ahí en Juan capítulo 11 hay un evento muy conocido que es la resurrección de Lázaro. Eh, y Jesús se encuentra en esta situación que su amigo Lázaro había muerto, estaba muerto su cuerpo, empezaba ya a oler mal, pero Jesús con el poder de su palabra hace que él vuelva a vivir y Jesús le grita, Lázaro, ven fuera. Entonces Lázaro, cuando ya estaba vivo, tiene que responder a Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Lázaro, ven acá, levántate. Y eso es lo que tiene que hacer él ahora. Pero Jesús es el que permite que su corazón lata nuevamente, que sus ojos se abran, que sus piernas se muevan. ¿Y por qué? Porque Dios quiso que así fuera. Entonces ahora, en primera a los tesalonicenses, Pablo eh, escribe a los hermanos de allá algo que nos puede recordar esta escena. Mira, te quiero leer este breve trozo. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Algo muy simple. Pero en verdad, mucho más que eso. Lo escribe Pablo como quien se alegra porque alguien que creía que iba a morir, que ya estaba muerto, en verdad estaba vivo. Y dice, es un milagro. Pero no agradece pensando en ese momento, sino que agradece porque en los planes de Dios estuvo la idea de que esa persona viviera, en verdad que volviera a nacer. En este caso, en los planes de Dios estuvo que naciera toda esta iglesia en Tesalónica. Pablo viajaba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio y entonces recibe una noticia tremenda en ese mismo viaje. Ha nacido una iglesia. Pablo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo responde a esto? Dice, gracias Padre, porque tú quisiste, antes de que todo el mundo existiera, que este hecho ocurriese. Y escribe una carta, una gratitud hermosa por todos, pero esa gratitud es porque Dios los había elegido primero. Está escrita en un trozo de pergamino o quizá en un cuero que se usaba para eso, que quizá ya había sido usado, estaba anticuado, sucio, no sé, pero en verdad había sido escrita por el autor de la vida, había sido escrita por Dios, que escribe en el más hermoso papel, el más maravilloso de los libros, como quien ama a los que están en el libro que escribe y quiere que su historia sea la mejor. Y desde antes de empezar siquiera a escribir esta historia, él dice, esta historia es hermosa, la amo. Y yo, cuando veo ahora nuestra situación y pienso que todo lo que hemos podido hacer en NOS ha sido un trabajo mucho más largo, algo distinto, pero aún así nuestra gratitud es por toda la obra de Dios en ustedes. Cómo hemos podido conocer, aunque sea un poco, de las vidas de varios, de distintas edades, contextos, historias distintas, pero ha sido un motivo de gratitud, cómo hemos podido también predicarles, que es nuestro principal objetivo, el Evangelio. Aún así, nuestra visión en el camino es borrosa, como si estuviera todo nublado y no pudiéramos ver a lo lejos. No tenemos algo concreto como una iglesia donde nos reuniéramos habitualmente. La obra se ve como un largo camino de noche, una noche con niebla espesa, donde no ves el final del camino y nosotros nos encontramos acá caminando y el camino es difícil, pero Dios nos anima a continuar como Pablo se animaba a continuar luego de que ya no podía ir a una ciudad porque no lo recibían y su mensaje era rechazado, y él se iba pensando que solamente en el poder de Dios
esta ciudad podía encontrar la salvación. Y si eso se lograba era porque Dios desde un comienzo había escrito que así sería. La obra de Dios en ustedes no comienza porque nosotros pusimos la mirada en nos, y tampoco terminaría si nosotros quitáramos la mirada. No, la obra de Dios comienza en Dios. Así de sencillo. Comienza en el momento en que Dios puso la mirada en los que van a ser salvos y termina en la eternidad de esta tremenda salvación. Y ese momento en que Dios pone la mirada en los que Él quiere que sean salvos y van a ser salvos se llama la elección. Pablo afirma su gratitud en esta elección, en el versículo 4, como leímos, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Toda la gratitud que Pablo hace está agarrada firmemente a la elección de Dios. Está anclada firmemente, sus raíces estaban firmes en la elección de Dios. No solamente Dios escogió a cada uno por separado, los escogió para que fueran una iglesia, para que estuvieran unidos, entendiendo que Dios los había escogido. Ellos ahora se podrían reunir y decir, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hermanos. Nuestro Padre nos ha decidido salvar desde antes de que creara el mundo. Y Cristo Jesús ha hecho que esto se lleve a cabo al morir en la cruz. El inocente, cuyos papeles estaban completamente limpios, estaba llevando a cabo el pago de los pecados que nosotros debíamos pagar porque Dios decidió que así fuera. Y el Padre veía a su Hijo, a su propio Hijo, haciendo esto y no podía hacer otra cosa que decir que se lleve a cabo la sentencia. Y nosotros no podríamos creer esto si el Espíritu de Dios no nos hubiera hecho nacer de nuevo. Al final puedes ver a Dios completamente actuando acá. Padre que dice, yo quiero que tú vuelvas a nacer, te elegiré para eso, te invitaré a mi familia. El Hijo que dice, voy a llevar a cabo este plan pagando el precio en la cruz por los que mi Padre eligió. Así no simplemente será el deseo de mi Padre. Los deseos de mi Padre son realidad, no son sueños, se cumplen. Y el Espíritu Santo te conduce a que tú puedas decir, creo en esto, creo que Jesús murió por mis pecados, por tanto te pido perdón por todos mis pecados que hicieron que Él tuviera que pagar el precio que yo no podía pagar. Puedo decir, he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, soy parte de la iglesia de Dios, pero Dios es el que hace todo. Y ahora eres invitado a responder a la invitación que Dios te hace. Dios de forma reiterada en las Escrituras invita y llama a los pecadores a que vayan a Él, así como Jesús llamó a Lázaro. Dios llama a los muertos para que ahora tengan vida. ¿De qué podría sentirse orgulloso Lázaro? Él no hizo nada. Toda la obra de este milagro la hizo Jesús. Si nosotros decimos ahora, sí, creo en ti, Señor, es porque Dios ha abierto nuestros ojos y nuestro corazón para que digamos eso. Y se manifestará que Dios te dio el poder para decir que sí y que Él te ha salvado. Porque el Padre te eligió y porque Cristo te salvó. El día de tu salvación es el día en que el Padre te eligió para ser salvo, en la eternidad, porque los planes de Dios no fallan. Y si estabas en los planes de Dios, que fueras salvo, así sería. Descanso y me gozo en la voluntad de Dios y deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida. Sé que es un momento en que te puedes sentir débil, camino a la muerte, separado de Dios por gigantescas murallas de pecado,
pero debes recordar que Dios muestra su amor y te invita a ti, te invita a su familia. Y en los planes de Dios estaba que escucharas esto. Esa es su elección y damos gracias a Dios por ella. Abrazos y que el Señor siga hablando a tu vida.